Bienvenidos a esta enseñanza. Dios aparta de nosotros el camino de mentira y en tu misericordia concédenos tu palabra. Damos gracias a Dios que podamos estar aquí. Vamos a tener una noche bien importante. Hemos ido recibiendo revelación, entendimiento, de tal manera que podamos entender más del amor de Dios, de su obra redentora, podamos también entender un poco más del amor del Señor por nosotros. Y ese entendimiento es luz, o sea, estamos siendo alumbrados, podemos ver más claramente nuestro camino y nuestro caminar. Recuerden que la palabra establece que el camino del justo es como la aurora, va en aumento hasta llegar a la plenitud del mediodía. De modo que caminar con el Señor, progresar en ese caminar, tiene que ver también con que entendamos más y entendamos mejor la obra de Dios a través de su Hijo para con todos nosotros. Vamos entonces a orar pidiendo al Señor que su presencia sea con nosotros. Seguimos creciendo también en el conocimiento acerca de la oración. Orar es algo que se aprende. Y dentro de las cosas que hay que aprender en la oración es que nosotros no venimos ante Dios para lograr algo. Y creo que eso revoluciona los conceptos que teníamos. Entonces no venimos a lograr algo, no venimos tampoco tras vencer o alcanzar alguna victoria, porque debemos comenzar la oración con la certeza y el convencimiento de que Jesucristo ya nos dio la victoria, Él nos dio toda provisión y ante Él simplemente lo que hacemos es creer que estamos recibiendo lo que Él ya obtuvo para nosotros. La fe entonces no se aplica en convencer a Dios, porque esa era una manera equívoca que teníamos. Diría yo que es una fe débil, una fe de niños que busca convencer al papá, ¿no? Me acuerdo de mis hijos cuando eran pequeños, no me decían quiero Coca-Cola, me decían tengo hambre de Coca-Cola, manipulaban. Porque ellos sabían que uno oía hambre y se movía por ellos. Y nosotros hemos intentado también como manipular a Dios, ¿no? Y Dios no necesita eso porque Dios nos ha dado todo. Si no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? De manera que debemos desde la victoria obtenida, desde la provisión concedida por Dios para nosotros, por nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección, desde esa victoria, desde esa provisión que ya es nuestra, la fe no se aplica en convencer a Dios, la fe se aplica en recibir, estoy recibiendo. Y entonces, con esto viene un entendimiento muy importante, que estaré insistiendo en él, que está en Marcos 11. En Marcos 11 la Escritura dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo que lo recibimos, nos vendrá. Vamos a decirlo de una manera más entendible. Pedir significa que uno pide algo que desea, ¿cierto? ¿O acaso pides algo que no deseas? Entonces, vamos a decir lo que deseamos en oración. Dios nos dará si deseamos. Si una persona no desea la salvación, Dios no le dará salvación. Si una persona no desea el Espíritu Santo, pues Dios no le dará el Espíritu Santo. Si una persona no desea los dones, los repartimientos del Espíritu Santo, pues no tendrá los dones del Espíritu Santo. Dios anhela que deseemos con ardor, con pasión, lo que Él tiene para nosotros. Entonces, Marcos 11 realmente lo que dice es que todo lo que deseamos en oración,
creyendo que lo estamos recibiendo. ¿Dónde está el creer? En que lo estoy recibiendo. Yo no estoy creyendo que estoy convenciendo a Dios. Dios ya dijo que toda bendición espiritual es para nosotros porque estamos en Cristo. Entonces, ¿la fe en qué hay que aplicarlo? En recibir lo que deseas en oración, creyendo que lo estás recibiendo, vendrá a tu vida. Entonces, fíjense que es una oración descansada. Es una oración desde el reposo, desde el descanso. Y el poder de Dios fluye siempre y cuando estemos en el descanso y en el reposo. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo será vuestra salvación. ¿En qué estado debe presentarse mi alma ante Dios para que Dios me dé todo lo que Él ha previsto de salvación? En descanso y en reposo. Si tú no estás en descanso y en reposo, si tú vas con ansiedad a Dios, no fluirá la gracia, el poder de Dios, el favor inmerecido, no fluye. Porque en el fondo eso indica que no hemos creído a la obra de Jesús. Porque si tú crees en la obra de Jesús, todo lo que era de Él es para nosotros. En Él estamos completos. Entonces, cuando descanso y reposo en lo que Él obró para mí a través de la muerte y la resurrección, debe causar en mí descanso y reposo. En otras palabras, una fe fuerte es una fe que está en descanso y en reposo. Una fe débil está en angustia, en ansiedad, en desespero. Y creo que la gran mayoría de nuestras oraciones han sido en angustia, en desespero, en lágrimas. Por eso es que Isaías 30:15 termina el versículo diciendo: en quietud y en confianza es vuestra fortaleza. O sea, estar en quietud ya es mío. Dios en su infinita misericordia y amor para mí en Jesucristo ordenó que yo tenga la provisión económica necesaria, ordenó que yo tenga paz, ordenó que yo tenga comunión con Él, ordenó que en mí haya santidad, ordenó para mí la victoria sobre toda fuerza del mal. Entonces, cuando estoy en esa quietud y en esa confianza, ahí está mi fortaleza. ¿Fortaleza de qué? De la fe, la fortaleza de tu hombre interior. Entonces, fíjense lo importante de que sepamos mantenernos en ese descanso y en ese reposo que produce la obra de Jesucristo para nosotros. Jesús dijo en su prédica durante la tierra en esos 3 años en que enseñó, dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré. ¿Cómo nos iba a hacer descansar Él? A través de lo que Él iba a hacer en la cruz. En la cruz obtuvo, o no obtuvo, sino sencillamente nos ofreció el intercambio. Pusimos sobre Él pecado, pecados, angustia, opresión, pobreza, enfermedad, maldición, la ira de Dios, el castigo. Pusimos todo eso sobre Él y a cambio tomamos de Él toda la justicia, toda la bendición, toda la paz, toda la provisión de Dios. Por eso Él sabía que podía decirnos: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, el gran secreto de la madurez cristiana es entrar en el reposo y permanecer en ese reposo. En esencia, ese es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es un trabajo de fe. Y ese trabajo lo que busca es que permanezcamos en el reposo.
en la certeza de todo lo que Él nos dio a través de la obra en la cruz. Eso lo honra a Él, honra su sacrificio. Por eso ya no hay esfuerzo humano, ni siquiera tengo que esforzarme en convencer a Dios. En su corazón hubo, antes de que yo intentara convencerlo, hubo la generosidad para mí, para ti en Jesucristo. Entonces la oración debe ser desde una posición de victoria obtenida, de provisión ya ordenada para nosotros, de algo que ya está logrado. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es declarar, dar gracias y llamar a esas cosas que Dios me dio que vengan a mi vida. O sea, mi fe está en recibir y decir: estoy recibiendo, Señor, estoy recibiendo lo que tú proveíste para mí. La fe se aplica es al recibir, ya está ordenado, ya es tuyo. Y entonces fíjense que aunque parece algo muy similar, cuando lo vemos en ese detalle, es bien diferente. ¿Desde dónde estás haciendo oración? ¿Angustia? ¿Desesperación? ¿Crees que tienes que convencer a Dios? ¿O estás haciendo tu oración desde una posición de descanso, de reposo, de confianza absoluta en lo que Él nos dio? Y tu fe la estás aplicando es al recibir. Estoy en tu presencia, Padre. Estoy aquí contigo, Señor. Recibo hoy toda la provisión que requiere mi necesidad. Recibo hoy toda la sanidad que requiere mi cuerpo. Recibo hoy toda la sabiduría que requiero para la decisión que debo tomar en el día de hoy. Recibo hoy unas relaciones que son realmente de armonía y de paz. Recibo hoy comunión contigo, Señor amado. Recibo hoy tu amor. Recibo tu amor, amado Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Vamos allá con el descanso y la certeza de que yo soy agradable a Dios. Yo soy aceptado por Dios. Yo soy amado por Dios. Muchas veces nosotros en nuestra oración le decimos a Dios: Señor, ¿sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué dice Dios ante eso? Estoy mirando tu cordero. Estoy mirando tu cordero. Tú estás en él y lo veo de maravilla. Cuánto me agradas, cuánto satisfaces mi corazón, cuánto te amo, cuán agradable eres para mí. De modo que vamos a orar desde esa posición y vamos a creer que estamos recibiendo lo que vamos a declarar que es nuestro y que Él ha decidido darnos. El Señor ha decidido que donde dos o más se reúnan en el nombre de Jesucristo, allí estará Él en medio de nosotros. Entonces vamos a decirle: Señor, eso es algo que tú nos concediste y hoy aplicamos nuestra fe, recibimos eso, recibimos la presencia de Jesús en medio nuestro, recibimos su poder, recibo su provisión. Entonces, Padre de gloria, damos gracias a ti por este día. Venimos con corazones agradecidos, venimos con un corazón nuevo, Señor, por lo que nos has estado dando. Venimos con un corazón de carne. Damos gracias porque has estado cortando y quitando de nosotros el corazón de piedra y hemos recibido todo lo que tú nos transferiste por nuestra fe en tu obediencia de muerte y muerte de cruz. Y en esta noche, Señor, creemos que la presencia y el poder mismo del Señor Jesucristo están con nosotros en esta noche, porque estamos reunidos en tu nombre, amado Jesús. Hoy creemos que así como tu amor y tu favor brillan sobre Jesús, tu poder, tu presencia y tu amor brillan hoy sobre nosotros en esta reunión. Damos gracias por el entendimiento. Jesús nos fue hecho sabiduría, de modo que creemos que recibiremos sabiduría y revelación en esta noche, Señor amado.
Y damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has metido en tu reposo, en el descanso. Gracias, Señor, porque hemos podido dejar de lado, mediante la fe, todo esfuerzo humano para intentar obtener. Y a cambio nos sentimos totalmente bendecidos, nos sentimos completos en Jesús. Y damos gracias, Padre de Gloria, por esta noche. Damos gracias porque ese obrar tuyo en nosotros obrará también salvación para los que nos rodean. Gracias por ese fruto que tú estás madurando en cada uno. Gracias porque ese fruto querrá ser saboreado por aquellos que conviven con nosotros. Gracias porque tú producirás en ellos el preguntar cómo pueden tener la misma clase de vida, la misma clase de descanso, de reposo, de confianza en ti. Padre de Gloria, deseamos vivir, Señor amado. No queremos que nos levantes de esta tierra sin que nuestras vidas hayan sido portadoras de esa gloria tuya, de esa salvación, que sea tan notoria, tan grande, tan brillante, Señor, sobre nosotros, que puedan verlo otras personas y lo deseen, Señor, para poderles compartir de ti, de esa salvación tan grande que tú nos has dado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias, 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 Señor. Nada que hagamos, nada que digamos, nada, Señor, podrá ser demasiado ante un Dios maravilloso, ante un Padre maravilloso que nos ha dado todo, todo. Sabemos que nos amaste. No necesitamos más comprobación que el saber que no nos negaste a tu Hijo, a tu unigénito amado, no nos lo negaste. Y por eso sabemos que ciertamente nos amaste primero, Señor. Gracias por tu amor, Padre de Gloria, y gracias por tu amor, Señor Jesús, porque por ese amor tuyo, Señor Jesucristo, te entregaste a ti mismo por nosotros en la cruz y moriste. Damos gracias por la resurrección tuya, la cual nos da evidencia de nuestra justificación, de que toda la pena, la condena que debimos haber pagado, la pagaste enteramente, Señor. La condena de muerte fue pagada por ti. Y al resucitar de los muertos, Dios nos mostró que ciertamente no debemos nada, Señor, y que a cambio toda la bendición es para nosotros. Somos un pueblo bendecido, somos personas bendecidas. Gracias por ello, Señor. Gracias, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Nos declaramos en esta noche justos por la obediencia de Cristo Jesús. Nos declaramos amados. Nos declaramos bendecidos, amado Dios. Nos declaramos coherederos con Jesucristo. Y damos gracias por ello, bendito Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén, Señor. Gracias. Damos a ti todo el honor, la gratitud, honra, gloria. Bendito seas, Señor amado. Recibe en esta noche nuestro sacrificio de labios que te honran y que proclaman tu poder, tu misericordia, que proclaman la grandeza de ti, mostrada para nosotros a través de Jesús. Gracias, gracias, Padre nuestro, bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo
nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida, estoy feliz. Estoy feliz que me salvas. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Levanto tu nombre, Señor. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Soy feliz que me salvaste. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. 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 Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo diste todo por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, hemos caminado estos 2 días anteriores entendiendo que todo ser humano nace constituido pecador. Debido a que somos pecadores, entonces cometimos pecados. Y la paga del pecado es muerte. Dios, en su misericordia, provee que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos reemplace llevando esa muerte. O sea, Él nos sustituye en el pago de la pena que merecíamos, muerte. Y entonces Dios nos da a su Hijo como Cordero. Y nos lo da como Cordero porque tal como Dios mismo había establecido en la ley a través de Moisés en el libro de Levíticos, cuando un hombre había pecado,
para poderse relacionar con Dios necesitaba solucionar el problema de su pecado. Y entonces el hombre, tal como había establecido Dios, traía un cordero al sacerdote. Y vimos que el sacerdote lo primero que hacía era examinar el cordero. El cordero debía ser sin mancha, perfecto, sin defectos físicos, indicando una sombra de lo que sería Jesús, el Cordero de Dios, último sacrificio y suficiente para toda la eternidad. Jesús sería perfecto y sin mancha. De modo que eran sombras de lo que sería Jesús como Cordero de Dios. Y el sacerdote, que en el fondo era una sombra de Dios, frente al sacrificio que traía como ofrenda el pecador, el sacerdote, sus ojos, diríamos, eran los ojos de Dios, y los ojos del sacerdote no examinaban al pecador. Si el sacerdote examinara al pecador para decirle: encuentro en ti adulterio, encuentro en ti mentira, encuentro en ti borracheras, encuentro en ti problemas con la pornografía, encuentro en ti adicción a las drogas. Si el sacerdote mirara esas cosas, pues era como una especie de redundancia. ¿Por qué razón? Porque un sacerdote que viera a un hombre con un cordero viniendo al templo, de antemano sabía que era un pecador. Si venía al templo con un cordero, era porque venía a arreglar problemas de pecado, ¿no? No tenía sentido examinar al pecador. Ya era pecador, el sacerdote lo sabía. Dios no necesita hacerte un examen adicional. Dios ya sabe todos los pecados que has cometido, ¿o no? Dios enfatiza, es el cordero. Entonces examinaba al cordero, y una vez que el sacerdote lo aprobaba, entonces el pecador ponía sus manos sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero, indicando que se unía, que se conectaba al animal, y confesaba sus pecados sobre el animal, indicando con eso que estaba transfiriendo, poniendo todos sus pecados sobre el animal. Y una vez que él ponía los pecados sobre el animal, entonces el animal era degollado por el oferente. El que traía la ofrenda mataba al animal. Pero en el momento en que el hombre ponía sus manos sobre el cordero para poner sobre él todos sus pecados, transferirlos al animal, el hombre también tomaba, no solo dejaba todos sus pecados, sino tomaba toda la justicia, toda la inocencia que había en el cordero. O sea que al creer que a través de un cordero podíamos poner las cuentas con Dios al día, también era la manera única en que yo podía volver a tener inocencia para estar delante de Dios. No solo dejaba, tomaba. Había un intercambio. Y hemos dicho que muchos de nosotros, el problema que tuvimos estuvo o consistió en que dejábamos nuestros pecados, pero no tomábamos la inocencia y la justicia que había sobre el cordero. Y por eso hemos vivido una vida que no manifiesta la salvación total de Dios sobre nosotros. Una vez que el animal recibía de parte del pecador los pecados, entonces ahora se aplicaba la sentencia. La paga del pecado era muerte, y el cordero era muerto. El sacerdote lo desprezaba, lo pelaba, lo desollaba y ponía las partes que Dios ordenaba a quemar, de manera que había fuego
El fuego era una tipología del juicio de Dios sobre el cordero por el pecado que ahora llevaba el cordero. Era el pecado del hombre que había ofrecido al cordero. Y el hombre podía retirarse y él se iba con algo que había obtenido. Había dejado, pero también había obtenido algo. ¿Qué había obtenido? Toda la inocencia del cordero. Toda la bendición que había sobre el animal inocente ahora era de él. O sea que el hombre se retiraba como un ganador. Tú tienes que sentirte un ganador, una ganadora. Porque a través de Jesús ganaste toda la bendición que hay sobre Jesús. Tú no puedes salir de creer en el sacrificio de Jesús solo como quien dejó pecados y es perdonado por cosas que hizo malas y no más. Yo estoy seguro que si tú dejas solamente los pecados, no sales con un corazón de ganador. No sales bendecido totalmente. Dejaste allá lo más preciado. De tal manera que salimos más que vencedores. El vencedor es el que tiene que librar una batalla, lograr algo, sudar por algo, esforzarse por algo. Ese es el vencedor. Pero Dios no nos llama vencedores. Dios dice que somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedor? Que sin haber hecho el trabajo, tú te llevas el producto del trabajo. Tú no sufriste la muerte, pero te llevas todo el beneficio de la muerte de Jesús. Saliste más que vencedor. Y la Biblia en todo momento nos llama más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores. Dios desea que salgamos de nuestra relación por fe en el sacrificio de Jesús, salgamos de ahí más que vencedores, con ese sentimiento, soy más que vencedor. Es mía toda la bendición y todo el beneplácito de Dios sobre Jesucristo, el Cordero. Yo puse sobre él mis pecados, pero tomo de él todo lo que había de bendición de parte de Dios sobre él, ahora es mío. Soy más que vencedor, no tuve que hacer el trabajo ni pagar la pena, pero el resultado final, todo el beneficio es mío. Y salgo entonces bendecido como más que vencedor. Dijimos también que además de creer que este intercambio sucedía al creer en el sacrificio de Jesús, que muere en la cruz como Cordero de Dios sobre el cual pusimos nuestros pecados. Dijimos que también la resurrección de Cristo era absolutamente importante en el plan de salvación. Y dijimos ayer que muchos de nosotros quizá no teníamos una claridad absoluta de por qué era tan importante la resurrección de Cristo. Y la resurrección es importante porque es la evidencia de que toda la pena que merecíamos fue pagada realmente por el Señor Jesús. Y dijimos que podíamos entender el pago de la pena si entendíamos lo que sucedía con una figura paralela que podríamos construir. Y dijimos que si suponíamos que un hombre cometiera un delito cualquiera, y la ley del país lo condena, no sé, 20 años de cárcel, el juez le diría, ok, usted cometió este delito y usted está condenado por la ley de este país a 20 años de cárcel, y los comienza a pagar ahora mismo, a menos que alguien quiera reemplazarte, sustituirte y pagar la cárcel por ti. Y entonces, en nuestra historia construida, un hombre dice, yo quiero reemplazarte en el pago de tu condena. Y este hombre inmediatamente se mete en la cárcel. El hombre que fue el que cometió el delito estaría preguntando con alguna frecuencia en qué iba el proceso del sustituto. Y entonces estaría preguntando, ¿qué hay con el sustituto mío? Le pueden decir, pues él lleva en la cárcel 2 años. Este hombre pensaría, pues son 20 la condena, faltan 18, todavía no soy libre.
No soy libre porque sobre mí todavía está parte de la condena. Y a los 10 años preguntaba, ¿y qué hay de mi sustituto? Y le respondían, pues lleva 10 años en la cárcel. Esta persona diría, aún no soy libre porque no se ha pagado toda la condena. 15 años, la misma pregunta, la misma respuesta. Si algún día, 20 años más un día, pregunta, ¿y qué hay de mi sustituto? Y le cuentan, óyeme, salió ayer de la cárcel, pagó toda la condena tuya. El hombre podría decir, soy libre. No hay ningún cargo sobre mí, no hay ninguna condena sobre mí, no hay ningún temor que yo pueda tener. Fue totalmente pagada la condena que había sobre mí. Soy libre. Traslademos ese ejemplo a lo que vivimos con respecto a Jesús para nosotros. ¿Cuál era la condena nuestra? No era cárcel, la condena nuestra era muerte. De modo que Jesús dice, yo soy el Cordero de Dios y voy a llevar la muerte que tú merecías por tus pecados sobre mí. Y Él muere en la cruz. Si nosotros hubiéramos preguntado media hora después de morir, ¿qué hay de Jesús? Mira, ¿está muerto? ¿Qué diríamos? Pues aún no se ha pagado mi condena. A menos que Él salga de la muerte, sabré que se pagó la condena. Pero mientras Él permanezca muerto, significa que continúa pagando mi condena, porque mi condena ¿cuál era? Muerte. De manera que cuando Jesús resucita, el hecho de que Jesús se haya levantado de entre los muertos, haya salido de la muerte, indica, es la evidencia absoluta de que Él pagó la muerte que nosotros merecíamos. Si Jesús no hubiera resucitado, tú no podrías tener la confianza absoluta de que Él pagó la condena por ti. Por eso es tan importante la resurrección de Cristo. No solo es creer y pensar en lo que fue la cruz, se necesitaron la muerte de Él y la resurrección de Él. La muerte era la condena, pero la resurrección es la evidencia de que fue pagada totalmente esa condena. Y debemos entonces vivir tan agradecidos con el Padre que recibió ese sacrificio y que le dio vida nuevamente a Jesucristo. Todos esos elementos y esa revelación ayuda a que tengamos ese descanso y ese reposo, esa certeza de que ciertamente somos más que vencedores. Nosotros no podemos salir de ver la realidad de la cruz y la realidad de la resurrección. No podemos salir con un sentimiento diferente que eso. Somos más que vencedores. He recibido algo absolutamente grande, algo inmerecido, algo que hasta me es difícil aceptarlo por lo grande que es para mi vida. Tú no puedes salir simplemente con lágrimas. Dios hizo que su hijo muriera, fue una muerte cruel, fue por mí, yo fui el causante de su muerte. No, no puedes quedarte solamente ahí. Tú tienes que recibir todo lo que Dios dio para ti a través de Jesucristo. Y salir con ese corazón, con ese espíritu y decir, Señor, soy más que vencedor, gracias, gracias Jesús, gracias Padre. Y tener esa certeza, tener ese corazón de gratitud, de alabanza, de exaltación, de uno quedar totalmente anonadado, sintiéndose nada ante Dios por su grandeza y su generosidad para contigo. De eso se trata. Ahora, supón que tú crees en la muerte, crees en la resurrección, está pagada mi condena, soy libre, soy bendecido, soy más que vencedor. ¿Hasta ahí va bien la historia o no? Pero te hago una pregunta. ¿Y si el pecado vuelve a esclavizarte? ¿Qué pasaría si el pecado volviera a esclavizarte? Y entonces Dios resuelve esa pregunta. Tú podrías pensar, bueno, pero puedo volver a estar pecando en la misma condición anterior. Podría volver a disfrutar, ser esclavo del pecado. Al fin y al cabo he vivido acostumbrado al pecado. Dios responde esa pregunta. Dios responde qué hizo en su plan para que podamos tener también respuesta y solución a esa inquietud válida, absolutamente válida. Los invito a que me acompañen a Génesis capítulo 14. A Éxodo 14. Éxodo 14. Y mirando lo que Dios hizo con el pueblo de Israel,
vamos a entender lo que Él entonces hace con nosotros. Allá también hay sombras que nos ayudan a entender lo que Dios nos da. Ahora, caminando en esa fe, en lo que Jesús hizo por nosotros a través de la muerte y la resurrección. Vamos a Éxodo 14, verso 1. Está hablando del pueblo de Israel. Ellos entonces sacrificaron el cordero de Pascua, ¿se acuerdan? Una tarde lo sacrifican. Al siguiente día en la madrugada, Faraón les dice, bueno, se fueron, rapidito, salgan de acá. Y ellos empiezan a salir hacia el desierto. En ese momento comenzó su salvación. ¿Y la salvación se debió a qué? A que hubo un cordero de Pascua. Ellos creyeron que la sangre de ese cordero puesta sobre los dinteles de las puertas y puesto en los dinteles, en las columnas y en el dintel de las puertas, puesta la sangre afuera de las puertas para que el ángel de Dios viera. La sangre no fue puesta adentro, la sangre fue puesta afuera para que Dios la viera, porque quien exige ver la sangre es Dios. Y entonces el ángel de Dios pasó sin entrar a dar muerte a los primogénitos de los israelitas. Pero en las casas de los egipcios, donde no estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte entró y dio muerte a todos los primogénitos. Y la muerte de los primogénitos es lo que hace que Faraón y todo su pueblo digan que se vayan los israelitas. Vamos a ser destruidos totalmente, venimos de 9 plagas. Eso era lo único que faltaba, de modo que por favor que se vayan cuanto antes, nos van a destruir. Y salen, o sea, comenzó su liberación. Exactamente eso es lo que hasta ahora hemos visto en lo que Jesús ha hecho. Somos libres, pero podría venir nuevamente el pecado otra vez a esclavizarte. Podría venir. ¿Y cómo resolvemos eso? Porque es una posibilidad absolutamente real. Dios dice, es real. Y Dios nos la describe de una manera gráfica. Entonces, Éxodo 14:1, dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Baal-Zephón era un lugar donde los sacerdotes de Baal, de todo lo que eran las tinieblas, hacían sus grandes sacrificios y su gran adoración a las tinieblas. Y extraño que Dios los mande a que se coloquen exactamente frente a ese lugar. Allí era donde los egipcios asumían que residía todo el poder espiritual de ellos. Todos sus dioses allí manifestaban su poder a favor de ellos. Dice, acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Y el faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. ¿Quién es faraón? Las tinieblas del diablo mismo. Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Este hombre está diciendo, oiga, esta fue una mala decisión. ¿En qué momento pensó Faraón con su gente esto? 5 días después de que habían salido. 5 días después de que habían salido. Tuvieron tiempo de reflexionar y decir, dígame, nos quedamos aquí sin esclavos, no hay quien nos sirva. ¿Cómo hemos dejado salir 3 millones de esclavos? Tomamos una mala decisión. ¿Y entonces qué hacen? Unció entonces su carro, Faraón, y tomó consigo a su ejército. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, junto con sus capitanes. Endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel,
pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pija-Jirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus caballos y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Has creído en el Cordero de Dios, nuestra Pascua? ¿Has creído que Él pagó la pena, la sentencia que había sobre ti, la condenación? Y eres libre. Eres libre de todos los cargos legales que hay sobre ti. Y tienes ahora toda la bendición. Pero ahora existe el problema. Podría volver a ser esclavo del pecado. Puedo fácilmente volver a lo anterior.
Dios provee para nosotros algo similar al paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo no fue más que un bautismo en agua para el pueblo de Israel. Y para nosotros hay un bautismo mediante el cual Dios va a destruir la naturaleza que teníamos de esclavos. Porque es importante que no tengamos naturaleza de esclavos, ¿lo crees o no? Porque si una persona sigue con su naturaleza dentro de sí, de ser esclavo al pecado, va a perder lo que empezó a obtener. Pero además de librarnos de la naturaleza de esclavos, Dios quiere eliminar al que podría esclavizarnos. En dos dimensiones va a seguir el Señor obrando salvación. Librarnos de esa naturaleza de esclavos y librarnos de aquel que podría esclavizarnos. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo es este paso del Mar Rojo para nosotros? Romanos 6. Entonces vas a ver cómo Dios va sumando a esa salvación para que podamos realmente hacerla una realidad en nuestras vidas. Dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Venimos de creer en el sacrificio de Jesús. Venimos de creer en su resurrección. Somos libres. Inmediatamente nos debe asaltar la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraré en el pecado para que sobreabunde ese favor inmerecido que he encontrado en la cruz y la resurrección? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿volveré a ser esclavo del pecado? Porque la palabra dice claramente que somos esclavos de aquel a quien servimos. Si yo sirvo al pecado, soy esclavo del pecado. Si yo sirvo a la justicia, soy esclavo de la justicia. Por eso está diciendo, perseveraremos en el pecado, o sea, perseveraré en la esclavitud al pecado, perseveraré en ello. Y dice acá, de ninguna manera. El Espíritu Santo es enfático, de ninguna manera. El que tú hayas recibido una salvación tan grande para empezar ese proceso de salvación, no significa que tú vas a perseverar en el pecado. ¿Y por qué no voy a perseverar en el pecado? Porque vas a pasar por tu Mar Rojo, vas a pasar a través de tu bautismo en agua. ¿Y cómo es ese bautismo en agua? ¿Cómo es ese paso de mi Mar Rojo? Verso 3. O verso 2 dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo así que muertos al pecado? Es como decir que los que eran esclavos mueren, de tal manera que el esclavizador ya no tiene a quien esclavizar. El esclavizador queda inactivo. Si el esclavo muere, el esclavizador no tiene a quien esclavizar. Entonces, aquí está diciendo el Señor, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que nosotros hemos creído para comenzar ese proceso de salvación en que Jesús es el Cordero que Dios nos dio, perfecto, el único que podría ser acepto, nos dio a ese Cordero y creímos que Él nos sustituía y que nos sustituyó pagando la pena de muerte y que la pagó tan realmente que resucitó. Creemos eso, pero ahora el Señor nos está invitando a que creamos en que no solo Jesús es el sustituto nuestro. Dios nos está invitando ahora a que debemos creer que nosotros debemos identificarnos con Jesús. O sea, Dios nos ve en Jesucristo y Dios nos vio desde la eternidad en Jesucristo. Y si Jesús murió en la cruz, Dios desea ahora que nosotros creamos que estábamos en Jesús y morimos con Jesucristo. La naturaleza adámica que era esclava del pecado, que servía al pecado, murió juntamente con Jesucristo. O sea, la naturaleza sobre la cual se señoreaban las tinieblas muere. El esclavizador no tendrá más a su esclavo,
porque el esclavo muere juntamente con Cristo. Eso es increíble. Entonces aquí está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dios está diciendo, crean, ustedes estaban en Jesús. Jesús no solo fue el sustituto, sino que ahora deben verse identificados. Todo el proceso que Dios hizo en Jesús es el proceso de ustedes. Y entonces encontramos esto en 1 Corintios 1:30. Vamos, 1 Corintios 1:30. Dice allí la palabra, pero por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. En significa en unión. O sea, por el Padre nosotros estamos en unión con Jesucristo. Tú estás en unión con Jesucristo porque el Padre lo determinó, porque el Padre lo decretó. Y si Jesús murió hace 2000 años en la cruz, tú, ese viejo hombre con esa naturaleza adámica, que servía al pecado, que era el esclavo del pecado, murió juntamente con Jesucristo. Estoy creyendo que el proceso que Jesús sufrió es idéntico para mí, es mi propio proceso. ¿Crees que Jesús murió o va a morir? Murió. Si Jesús ya murió, entonces tu viejo hombre ya murió. No es que va a morir, porque hay personas que creen que el bautismo en agua, ¿sí?, es para morir de ahí en adelante. No, el bautismo en agua es para decir, yo ya morí. Hace 2000 años yo morí. Hace 2000 años en Jesucristo yo morí. El hombre que servía a las tinieblas, que servía al pecado, murió. Y las tinieblas ya no tienen esclavo. El esclavo murió, no existe esclavo. Tinieblas, ustedes no tienen esclavo en mí, sobre el cual pueden señorear. Identificación con Cristo. El Padre nos ve en unión con Jesucristo. Pero por Él, 1 Corintios 1:30, por el Padre, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Yo estaba en Jesús cuando Él murió, y su muerte es mi muerte. La muerte del hombre que sirvió al pecado es real, sucedió hace 2000 años, y ahora me la voy a apropiar, voy a decir es mía. Yo morí. Diablo, no tienes esclavo. El esclavo que tenías murió con Cristo hace 2000 años. No puedes esclavizar a alguien que no existe. Eso es libertad, eso es seguir con el proceso de salvación. Comenzó con la cruz y la resurrección, pero debo apropiarme del resto que Él ganó para mí, con esa muerte. Muy bien, sigamos en Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el esclavo que servía al pecado murió con Cristo. Pero Dios me ve ahí, unido a Jesús. Ok, estoy unido en su muerte. El hombre viejo que era esclavo del pecado, murió con Cristo. Pero yo sigo unido a Cristo, estoy unido en su muerte. Y continúo unido, nunca estaré separado. Y entonces Dios ve que cuando Jesucristo resucita, tiene una nueva vida después de pagar la condena. Dios ve que nosotros también nos levantamos en resurrección a esa nueva vida, a una vida que ya no sirve al pecado, sino sirve a la justicia. O sea, las personas preguntarían, ¿y qué hago para entrar a disfrutar de todo esto que hemos visto? Lo que proveyó la muerte de Jesús, el reemplazo de la sustitución, el intercambio de mis pecados por toda la bendición. ¿Qué sigue ahora? Tu bautismo en agua. Al quinto día de ellos haber salido de Egipto, estaban pasando por el Mar Rojo, estaban siendo bautizados. ¿Qué pasa en el Mar Rojo? Todas las huestes de Faraón
son destruidas. Y en el fondo, simbólicamente, el que ellos hubieran pasado también a través del mar, es como si ellos, el pueblo de Israel, murió para los egipcios y los egipcios murieron para Israel. Ya no hay ni esclavizador ni esclavo. No puede volverse a retroceder la película, ¿de acuerdo? No podré volver a estar atrás viviendo la misma película. No, el esclavizador y el esclavo murieron, fueron destruidos. Mi naturaleza adámica que servía al pecado fue destruida y el diablo fue destruido. El diablo con todas sus herramientas. ¿Cuáles son los tres grandes enemigos que Dios establece para el ser humano? El mundo, el sistema antiguo. El mundo es un sistema. El diablo es Faraón. La carne era el viejo hombre. Y todos ellos son destruidos a través del bautismo en agua. Estoy creyendo. El esclavo murió, el esclavizador fue absolutamente destruido y el sistema que me esclavizaba fue destruido. Soy ahora sí totalmente libre, he nacido de nuevo. Ahora sí puedo decir, estoy en una vida totalmente nueva que es irreversible mientras yo permanezca en la fe de lo que he obtenido. No podemos pensar, voy a regresar. Dios proveyó que no regresáramos si estamos en la fe de todo lo que Él nos está dando a entender. Entonces me estoy identificando mediante el bautismo en agua, me estoy identificando con la muerte y me estoy identificando con la resurrección. Muere con Jesucristo la vieja naturaleza adámica, maldecida, pecadora, y se levanta una nueva naturaleza, se levanta una nueva raza de hombres, se levanta una nueva genética espiritual en nosotros. Así como servíamos al pecado, ahora yo sirvo a la justicia. En eso consiste el poder del bautismo en agua. Es la manera de identificarme con Jesús en la muerte y en la resurrección. De modo que el plan de salvación no solo consiste en que yo crea en que Jesús me sustituyó en cuanto al pago de la pena. También la salvación tiene que ver con mi identificación. Morí o murió el viejo hombre con él y se levantó el nuevo hombre también con él. Es lo que está diciendo acá Romanos 6. Sigamos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Yo ya morí, pero necesito, por fe, legalizar esa identificación. Dios ya la vio, pero yo necesito aceptarla de este lado. Yo necesito decir, Señor, acepto que yo morí. Acepto que me hayas visto con Cristo muriendo, la vieja naturaleza. Acepto. Tú lo viste así, yo lo acepto. Y para manifestarlo voy a obedecer lo que tú dices. Voy a bautizarme en agua. Tan cierto es que creo que morí con Cristo, la vieja naturaleza murió con Cristo. Tan cierto es que murió hace 2000 años que voy a sepultar esa naturaleza en agua. Un muerto solo le espera ¿qué? Sepultura. Si tú crees que esa vieja naturaleza murió con Cristo, hay que sepultarla. Si la sepultas, estás mostrando que has creído que murió. Si tú tienes un cadáver ahí diciendo, no, él no está muerto. No, él no está muerto. No, él no está muerto, pues tú le niegas sepultura. Pero el momento en que usted está convencido que está muerto, ¿qué es lo que sigue? Lo sepulta. Por eso el bautismo en agua es mostrar mi convicción de que mi naturaleza adámica, que servía al pecado, al mundo, a los deseos de la carne, murió. Y digo, Señor, tan cierto es que morí contigo hace 2000 años que hoy voy a sepultar este cuerpo. Y entonces vas a las aguas, te bautizas en agua, porque el bautismo es una sepultura. Eso fue tu bautismo en agua. Ahora, a los que no se han bautizado en agua, Dios te está hablando hoy de qué tienes que hacer como paso siguiente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos. Si muero hay resurrección, hay nueva vida. Pero si usted no muere, no puede haber resurrección. La resurrección es una operación del poder de Dios mediante el cual te saca de entre los muertos. Usted primero necesita estar entre los muertos, creer que murió. Porque si usted no creyó que murió, la resurrección no es para ti, la resurrección es para los muertos. Si yo creo que morí, entonces la resurrección es para mí.
Pero si usted no cree que murió, usted no tiene el derecho a esperar la resurrección, el poder de Dios que te saque de entre los muertos, a una nueva vida. Recuerden, Dios en su plan de salvación no quiere mejorar al hombre. Tú no puedes decirle a Dios, mejórame, Señor. Lo hemos dicho muchas veces. Tal vez hoy tenemos un entendimiento nuevo sobre eso. Aquí no es, Señor, quiero ser mejor marido. Eso no existe. Estás empleando un idioma totalmente diferente al de Dios. Quiero ser mejor papá. Quiero ser mejor hijo. Quiero ser mejor ciudadano. Dios no va a mejorar lo que es adámico. El plan de Dios fue darle muerte a lo adámico en Jesucristo para poder dar resurrección y levantar una nueva vida, una nueva raza. Dios no va a trabajar con la vieja raza. Jesús murió como el último Adán, porque en él fue echada toda la naturaleza adámica. Por eso Jesús se llama el último Adán, así se llama en la Biblia. En él murió todo lo adámico. Él fue el último Adán. Bendito sea Dios. Qué bueno que hubo un último Adán, ¿o no? Oiga, qué bueno que se acabó Adán. Eso es para celebrarlo. Gracias, Señor. La naturaleza adámica caída, pecadora, maldecida, se acabó. Se acabó. Hubo un último. Se llamó Jesucristo. Toda la naturaleza adámica que existía fue puesta sobre él, y estando sobre él le diste muerte. Bendito sea Dios por Jesús, el último Adán. Él se llama el último Adán, pero también se llama el segundo hombre. ¿Cuál fue el primer hombre? Adán. ¿Cuál es el segundo? Un hombre que vive en el poder de la resurrección. Un hombre que venció el pecado, la muerte, la maldición, la angustia, la desesperación, la escasez, la pobreza, la enfermedad. Nosotros nacemos, somos resucitados como generación del segundo hombre, y morimos con él como el último Adán. ¿Tú desearías seguir siendo una persona en la naturaleza adámica? Para nada. Esto es increíble. Tú debes creer, como más que vencedor quiere decir, soy una nueva criatura. Yo soy una nueva raza de hombres que hay sobre esta tierra. Tiene el mismo empaque físico, pero aquí adentro yo soy una nueva raza. Una raza que es más que vencedora. Una raza que tiene toda la bendición de Dios. Una raza que agrada a Dios. Una raza que es el beneplácito de Dios. Una raza que tiene toda la herencia de Dios. Yo soy una nueva raza. Tú eres una nueva raza. Sigue diciendo Romanos. Verso 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si crees que moriste, entonces tú puedes experimentar la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Observen esa palabra, juntamente, juntamente, juntamente. Estábamos en él, injertados en él. El Padre nos puso injertados en él. El Padre ya lo vio así, Él lo decretó así. Eres tú quien necesita decir acepto. Yo estaba injertado en Jesucristo. Yo estaba injertado en Él y morí con Él en la cruz. Yo estaba injertado en Él y resucité con Él. Amén. Eres tú quien tienes que decir de este lado, acepto, creo. Yo estaba injertado en Él. Bendito seas, Padre. Y tan cierto es, y creo que estaba injertado y morí, que lo único que espera un verdadero muerto es sepultarlo. Voy a sepultarme en el bautismo en agua. Eso es el bautismo en agua. Es tu aceptación de este lado, no del lado de Dios. De tu lado estás aceptando. Estás recibiendo todo lo que Dios te ha dado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que era esclavo del pecado, el viejo Adán murió, ya no hay esclavo, no hay esclavo, no hay esclavo. Eso es increíble. Porque el que ha muerto
ha sido justificado de pecado. No hay una condena que lo esclavice. No estamos condenados a pecar. En Adán fuimos constituidos, o sea, fuimos condenados a pecar. Ya no existe eso sobre nosotros. Murió el que pecaba. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo en agua es ese, considerarme muerto juntamente con Cristo al pecado y resucitado juntamente con Cristo para Dios y para andar en la justicia de Dios. El bautismo es algo que Dios muestra dentro de ese plan de salvación. Marcos 16:6 establece que todo aquel que cree, por eso es que hay que buscar todo el consejo de Dios, hay que leer toda la escritura. Marcos, vamos a versos 16-15. Y por todo el mundo, les dijo Jesús, y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea, ¿crea en qué? En Jesús. Él fue el Cordero, Él fue el sustituto, Él pagó la pena, la evidencia que la pagó, resucitó. Yo creo en eso. Ese es el evangelio. ¿Y qué está diciendo aquí la escritura? El que crea en ese evangelio y sea bautizado es un requisito, es una manifestación de fe que Dios pide, que seas bautizado, que expreses mediante el bautismo en agua lo que has creído en el corazón. Morí con Él, sepulto el cuerpo, resucité con Él, me levanto de las aguas en un cuerpo nuevo, en una vida nueva, una criatura nueva. El que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16:16. Pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, recuerden que hay personas que podemos estar peleando en nuestro interior. A mí me bautizaron mis padres cuando tenía 3 meses de nacido. ¿Necesito bautismo en agua? Absolutamente sí. Porque el bautismo en agua lo realiza una persona de una manera propositiva, de una manera intencional. Es una persona que ha entendido el evangelio. Un niño de 3 días, 3 meses, 1 año, 5 años, aunque tú le predicaras el evangelio, no lo entiende. Ese no es el bautismo que Dios está pidiendo aquí. Debe ser un bautismo hecho por una persona a la cual se le ha predicado el evangelio y lo ha entendido y toma una decisión de fe. Muchos nos escudamos en eso, peleamos con eso. Pero ese bautismo que hicieron nuestros padres sobre nosotros no es el bautismo del que está hablando aquí la Biblia. Debe ser algo que la persona, motivo propio, decisión propia, decide hacer, como una manifestación de fe. De tal manera que el pueblo de Israel, 5 días después de salir, está siendo bautizado en agua por el mismo Señor, para que sean totalmente libres y sigan su caminar con Dios a través del desierto. De tal manera que mientras tú no te bautices en agua, mientras ellos no pasen el Mar Rojo, tendrían la posibilidad de volver a ser
esclavizados. Ahora, en el bautismo en agua, lo hermoso es pensar no solo que yo muero, no es solo pensar que todas las huestes de tinieblas quedan destruidas, no es solo pensar que ya no tengo un perseguidor atrás. Es importante saber que el mundo, el sistema que me tenía esclavizado también queda sumergido en el agua, destruido. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria vana de la vida son cosas con las que el mundo atrae, con que el mundo esclaviza. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria vana de la vida son del mundo. Ese sistema también es destruido en la cruz y lo estoy mostrando, lo estoy declarando con el hecho de mi bautismo en agua. Por lo tanto, hay una libertad total a través de manifestar mi fe en el bautismo en agua. Es el siguiente paso de fe a entender lo que es la Pascua. Y estaremos entonces ahora sí caminando para celebrar nuestra próxima festividad. Dentro de 50 días, ¿qué celebraremos? Celebraremos Fiesta de las Semanas, o lo que se llama Pentecostés. Y estaremos revisando en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay necesidad de que pases las etapas que Dios ha establecido con el entendimiento que da el Señor. Entonces, quiero animarles y queremos dar gracias a Dios por esto. Si alguna persona tiene duda en su corazón sobre esto, pregúntele al Señor. Hazle preguntas a Él. Él quiere contestarte. Él te puede revelar cómo el bautismo en agua es una realidad y es algo que Él pide. Tu vida va a cambiar más e irás a más a través de obedecer lo que el Señor ha establecido. Y lo hacemos por amor, o sea, ¿cuánto amor me ha dado Dios? ¿Cuánta herencia tan grande para pensar que podría echar atrás? No vamos a volver atrás, ¿cierto? No vamos a volver. Hemos cantado que hemos decidido seguir a Cristo, ¿cierto? Seguirlo implica seguir con ese bautismo en agua, con ese entendimiento. No volver atrás, la cruz delante. El mundo quedó atrás, queda atrás. Y podemos seguir libres para caminar realmente con Dios y crecer en el fruto del Espíritu Santo. Que en nuestras vidas haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fidelidad. Dios está esperando poder producir fruto abundante en cada uno de nosotros. De modo que terminar Pascua tiene que ver también con el bautismo en agua. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, damos gracias por esta noche. Damos gracias por salvación tan grande, oh Dios. Gracias por el entendimiento. Gracias por disponer luz para nosotros. Damos gracias, Señor, porque no deseamos, no queremos perder lo que tú nos has dado. Queremos, como el pueblo de Israel, quedar libres del esclavizador y que seamos libres de esa naturaleza de esclavitud en que vivimos. Queremos que todo lo adámico que sirvió al pecado ciertamente experimente la muerte que tú le diste en la cruz con Jesucristo, y deseamos experimentar la vida nueva de resurrección y conservarla, Señor amado, en nosotros, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Pedimos en esta noche que a quienes tengamos alguna duda sobre el bautismo en agua, tú nos lo resuelvas. Contéstanos, amado Dios. Contéstanos. Tú dices, clama a mí y yo te responderé. Te haré conocer cosas ocultas y escondidas. Enséñanos, amado Padre, te lo pedimos. Enséñanos. Convéncenos por tu Espíritu Santo. Queremos caminar en obediencia, queremos agradarte. Queremos, amado Dios, creer que estamos recibiendo todo lo que Jesús obtuvo para nosotros.
Damos gracias, Señor. Damos gracias. Damos gracias. Abrimos nuestros corazones. Abrimos nuestras mentes para que tú nos hables. Y damos gracias por ello, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor.